Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar este Santa dulcerito. Miren, allí está lleno de chocolates y es muy sencillo. Solamente es una botella de agua de 1 litro aproximadamente, o de refresco también, foamy de diferentes colores, que igual recuerden que en la descripción les dejo la información, y mucho amor para crear estas ideas para ustedes, para la familia, para los amigos, para todos. ¿Listo? Entonces los espero que me acompañen en todo el paso a paso para que aprendan a realizarlo conmigo. Mil gracias a las personas que nos acompañan en el chat o que dejan sus comentarios, que nos regalan su me gusta, que se suscriben. A todos, absolutamente a todos, mil gracias. Comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Ahora les voy a compartir una idea sencilla. Continúo con el reciclaje y los dulceros, teniendo en cuenta que ya lo de decoración, digamos que ya lo tenemos listo a esta fecha, pero los dulceritos gustan mucho a grandes y a chicos también. Aquí tengo la parte superior de una botella, esta es de agua, pero pueden utilizar las tradicionales que les he mostrado en otros dulceros de refrescos o gaseosas o jugos, esa también les sirve. Esta tiene una altura de 11 centímetros, les confirmo 12, creo que son 12 centímetros, y vamos a utilizar foamy también para este dulcerito. Recuerden que en la descripción les dejo la lista de materiales completa y también el enlace donde les comparto los moldes. Y con esto comenzamos. Bueno, lo primero que voy a hacer es sacar la base de la botella. Aquí la saqué un poquito más grande, no importa, la pueden sacar más grande. La mía es de 9.2, ¿listo? Y la de la botella es un poquito más pequeña, pero yo la voy a hacer más grande. La de la botella es exactamente o aproximadamente 8, ¿listo? Pero yo la voy a sacar un poquito más grande. Es escarchado y voy a cortar con las tijeras normal. Bueno, ya tengo la pieza, ahora voy a aplicar silicona líquida. También pueden utilizar caliente como les he enseñado en otras ocasiones, manejando el calor de la silicona, pero en esta ocasión la líquida. Bueno, ahora corté de ancho una pieza también en foamy de 2 centímetros por el contorno de la botella y lo voy a pegar aquí en la unión que hubo entre la botella y el foamy. Pueden utilizar silicona líquida o caliente, igual. Bueno, ya pegué el rojo, ahora a continuación voy a pegar el negro, así como simulando el cinturón de Santa, y este sí lo voy a pegar con silicona caliente porque ya ella pues no va a derretir el foamy ni el plástico de la botella. Bueno, ahora tengo una pieza de foamy también así escarchado de 3×2. Le hago el orificio en el centro, ¿sí? El corte para que permita ver el cinturón. Bueno, así queda entonces la parte del cinturón, la hebilla, y ahora lo que voy a hacer es pasar algunas piezas al foamy, como por ejemplo
el de el rostro, esta es la nariz, la barba la voy a hacer muy diferente a lo que siempre he trabajado, una barbita muy sencilla, el bigote y las cejas. Listo, lo pasamos en foamy, una pieza de cada uno. Bueno, lo primero que tengo que hacer, o sea, ya tengo las piezas cortadas aquí a un lado, pero lo primero que tengo que hacer es pegar el rostro, o sea, el que corresponde como al color rosa pálido. Le voy a aplicar un poquito de silicona caliente, pero no lo voy a pegar inmediatamente porque se me derrite. ¿Listo? Entonces le voy a poner así la silicona, dejo que se enfríe un poquito y ahí sí lo pego. No lo hago con la silicona líquida porque la verdad se demora mucho en secar y prefiero hacerlo entonces con la caliente. Bueno, pegué con la silicona caliente también la barba, la que tenía contacto con la de color rosa pálido, pero con silicona líquida voy a pegar el resto de la barba. Mire que aquí está levantado con ella. Listo, con la silicona líquida aplico un poquito y lo pego por el resto de la botella para que quede haciendo contacto. Bueno, luego de pegarlo, entonces ahí sí con silicona caliente de nuevo pongo la barba, la nariz y un poquito más arriba las cejas. Bueno, así va quedando. Entonces ahora vamos a tomar de estas cascaritas. Yo le iba a poner inicialmente los ojitos 3D, pero quedaron ojotes 3D. Listo, están muy grandes. Entonces decidí ponerle de estas cascaritas plásticas. Estas son de las más pequeñas que encontré o que tengo yo. Tengo de 1 centímetro la parte más alta y medio centímetro la parte ancha. Listo, los pegamos, pueden ser botones también lo que pueden pegar, o las cortan en foamy. En foamy también pueden cortar las piecitas ovaladas y ponen los ojos. Entonces aquí lo voy a ubicar, lo pego. En este caso estoy aplicando la que es caliente, entonces me toca esperar un poquito a que enfríe para poderlos pegar. Bueno, ahora en la pieza de foamy lo que hice fue cortar 1/4 de circunferencia. De este extremo a este extremo tiene 14.5, lo mismo que de aquí a aquí, y a cada uno de los puntos a lo que les tomo la medida. Entonces eso es lo que hago, un ángulo recto, 14.5 por todo el contorno, lo corto y eso me va a dar este como cono que va a ser el gorro del Santa. Entonces aquí lo que voy a hacer es aplicar un poquito de silicona, lo pego, lo uno muy bien, lo pego y así voy formando el gorrito. Bueno, ya está el gorro. Como mi botella es de la de agua, ¿no?, y es más ancha la parte superior que las que vienen de refresco, entonces voy a hacerle un poquito de quiebre al extremo del gorro para que abra más y me cubra bien
el trabajo del rostro. Listo, entonces miren, yo aquí le voy dando como forma y voy a aplicar silicona y luego lo pego. Bueno, ya tengo una pieza de foamy. Esta vez estoy utilizando un color plata porque el blanco se me acabó, el blanco escarchado. Entonces voy a utilizar este y lo que voy a hacer es una boa. Listo, entonces voy a poner así, voy a doblar, pego con silicona. Yo ya les he enseñado en otras ocasiones, pero aquí igual les voy a mostrar. Vamos a ponerlo hacia el centro. Listo, aplico la silicona. Ya les doy la medida porque no se las di, 3 centímetros, aproximadamente 3 centímetros. Ya les voy a dar exactamente la medida. .8, entonces voy a doblar un poquito para hacer la boa. Bueno, ya tengo la boa, entonces ahora lo voy a empezar a pegar por todo el contorno del gorro. Miren que el contraste igual se ve bonito, me gusta más cuando es blanco, por supuesto, pero este plata también le da un color muy bonito, lo realza bastante. Entonces aplico sobre el foamy y empiezo a pegar. Bueno, así queda. Entonces cuando lo pego aquí en la unión, el gorrito, yo lo voy a doblar un poquito así, miren, un poquito, y pongan silicona para que quede bien pegado. Listo, en el extremo voy a utilizar un pompón número 2 y lo voy a pegar también para así ir decorando este trabajo. Bueno, miren, así queda y le voy a dar con mis dedos, voy a aplicar un poquito de rubor y lo voy a aplicar en la parte superior de la nariz para que eso me dé como un poquito de, se distinga, ¿no?, entre la nariz y el rostro. Entonces aquí le estoy poniendo un poquito, ahí ya quedó, se ve un poco distinto, de pronto por la cantidad de luz que tengo en este momento no se nota mucho, pero cuando lo ven en vivo y en directo sí se nota. Ahí está. Bueno, entonces espero que esta idea les guste. Solamente me falta algo, debo hacer la abertura en la base. Listo, en la basecita hago un asterisco, voy a hacerlo con el bisturí así suave, miren, ahí ya abrió, y ahora con las tijeras puedo terminarlo. Listo, corto hago dos o tres cortes más aquí para que pongamos los chocolates, o si van a introducir un paquete de galletas, pues un paquetico si necesita el asterisco más grande, pero eso depende de lo que vayan a introducir en él. Miren, allí queda. Voy a mostrar de cerca, ahí queda el asterisco, y lo que hacen entonces es introducir los chocolates, pero lo principal es el personaje. Miren cómo queda. Estas ideas son geniales para compartir. Aquí le voy a poner los chocolates, ya le voy a introducir, sacarlos de, para que miren cómo se introduce. Listo, allí va uno,
aquí otro, y pues ponen los que ustedes quieran compartir o los que les quepan. Entonces espero que la idea sea de ayuda, que la pongan en práctica. Tenemos tiempo para trabajar porque las novenas apenas están por empezar, entonces todavía hay tiempo. Y recuerda que si te gusta o es de ayuda mi trabajo, regálame tu me gusta, que es totalmente gratis. Suscríbete allí en el botón rojo, que también es gratis. Déjanos tu comentario y comparte, por favor, comparte, que eso nos ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. ¡Hasta pronto!